Hoy vamos a ver componentes perpendicular y paralela a la aceleración, el ejercicio resuelto número 2. Componentes de la aceleración. Un automóvil muestra una aceleración constante de 0,300 metros por segundo al cuadrado paralela a la autopista. El automóvil pasa sobre una elevación en el camino tal que lo alto de la elevación tiene forma de círculo con 500 metros de radio. En el momento en que el automóvil está en lo alto de la elevación, su vector velocidad es horizontal y tiene una magnitud de 6 metros por segundo. ¿Cuáles son la magnitud y dirección del vector aceleración total para el automóvil en este instante? Bien, lo primero que vamos a hacer es un croquis para que nos ayude a interpretar el problema. Tenemos un auto que va en una carretera y la carretera está subiendo una montaña de forma circular que tiene un radio de 500 metros. Es como un radio de 500 metros la montaña. Tiene una aceleración tangencial de 0,300 metros por segundo al cuadrado paralelo a la carretera en ese instante y un vector de velocidad de 6 metros por segundo. Entonces lo que nos preguntan es cuál es la magnitud y dirección del vector de aceleración total. Tenemos que, como es un camino curvilíneo, es un pedazo de un círculo, tenemos una aceleración radial que tenemos que calcular. Entonces, vamos a poner los ejes coordenados X y Y desde el centro del auto en el sentido que se ven para que la velocidad y la aceleración sean positivas. Y nos queda que la aceleración tangencial es igual a 0,300 metros por segundo al cuadrado. La velocidad es igual a 6 metros por segundo. El radio del círculo es igual a 500 metros. El radio de esta curvatura son 500 metros. 500 metros para acá está el centro del círculo. Estos son los datos. Nuestra incógnita es cuál es la magnitud de la aceleración y cuál es el ángulo φ que forma con la horizontal. Vamos a poner acá al vector de aceleración tangencial. Al vector de aceleración radial lo ponemos donde está la punta del vector de aceleración tangencial y la suma de estos dos vectores es la aceleración total, que es la incógnita. Y el ángulo φ que queremos calcular es este. Entonces, vamos a resolver el problema. Para calcular la magnitud de la aceleración vamos a ver la fórmula que vimos en el video de teoría que nos dice que la magnitud de la aceleración es igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial elevada al cuadrado más la aceleración radial elevada al cuadrado. Como vemos, tenemos la componente tangencial de la aceleración como dato y nos falta calcular la componente radial de la aceleración, que es la incógnita. Entonces la vamos a calcular con la fórmula que vimos en teoría, que nos dice que la aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado dividido el radio. En este caso le vamos a agregar un signo negativo porque la aceleración radial va a apuntar hacia adentro del círculo y hacia adentro del círculo está en el sentido opuesto al sentido que le dimos al eje Y positivo hacia arriba. Por eso le ponemos un signo menos. Entonces vamos a reemplazar donde está la velocidad 6 metros por segundo y lo vamos a elevar al cuadrado y donde está el radio vamos a poner 500 metros y nos queda que la aceleración radial es igual a menos 6 metros por segundo elevado al cuadrado dividido 500 metros y esto es igual a menos 0,0072 metros por segundo al cuadrado. Y ya obtuvimos la aceleración radial del auto. Ahora ya con la aceleración radial podemos calcular la magnitud del vector de aceleración. Entonces escribimos que la magnitud de la aceleración es igual a la raíz cuadrada de 0,300 metros por segundo al cuadrado elevado al cuadrado más menos 0,0072 metros por segundo al cuadrado elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos queda que la magnitud de la aceleración es igual a 0,31 metros por segundo al cuadrado. Este es el largo que tiene este vector que está acá, que es la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración radial. Ahora, para calcular el ángulo φ vamos a usar la función tangente de φ
que nos dice que igual a la aceleración radial dividido a la aceleración tangencial, como lo vimos en teoría. Donde está la aceleración radial, vamos a poner menos 0,072 metros por segundo elevado al cuadrado. Y donde está la aceleración tangencial, vamos a poner 0,300 metros por segundo elevado al cuadrado. Y nos queda que la tangente de phi es igual a menos 0,0072 metros por segundo al cuadrado dividido 0,300 metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a aplicar la función inversa de tangente para despejar el ángulo phi y nos queda todo esto que lo resolvemos en la calculadora y nos da que el ángulo phi es de menos 13,5 grados. Quiere decir que el vector de aceleración está menos 13,5 grados respecto al eje X y tiene magnitud de 0,31 metros por segundo al cuadrado. Y eso sería todo y que resulta el ejercicio. Si te gustó, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.